Quiero darte la bienvenida a un nuevo podcast, una serie de podcasts que vamos a estar trabajando durante un buen tiempo porque he tomado la decisión de entregarte lo mejor de lo mejor con toda la información de mentalidad invicta. Y vamos a empezar a entender toda una cantidad de conceptos con los cuales quiero que te empieces a familiarizar, porque siempre que me escuches de mentalidad invicta, es importante que comprendas hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, cómo vamos a trabajar mentalidad invicta. Y lo mejor de todo esto, lo hago con todo el amor del mundo para que puedas empezar a alinear tu vuelo en tu vida. Quiero entregarte lo mejor de lo que he aprendido durante este tiempo de vida, de lo que he aprendido durante todo el estudio que he realizado, no solamente en términos aeronáuticos, sino cómo esos términos aeronáuticos que hoy en día me llevan a potencializarme como profesional y como persona. Entonces, quiero que tomes lo mejor de todo lo que vamos a hablar. ¿Perfecto? Entonces, para iniciar este podcast, quiero que hagamos una reflexión muy sencilla y es entender que yo puedo tener el mejor avión del mundo. Imagínate el mejor avión. Perfecto, hermoso, brillante, arreglado. Huele delicioso internamente. Ese avión tú lo ves y desde lejos dice, wow, ese avión en verdad debe costar demasiado. Así, quiero que veas ese avión. ¿Lo tienes? ¿Sí? Ahora, imagínate que ese avión tiene el mejor motor del mundo. O sea, no es cualquier motor, no es cualquier avión, es el mejor avión con el mejor motor. Y no solamente esto, tiene los sistemas internos, lo más moderno, lo vanguardista, lo mejor de lo mejor. Y aparte, ese avión tiene uno de los combustibles más costosos, lo mejor que han sacado en combustibles a nivel mundial. ¿Lo tienes? ¿Tienes esa imagen? ¿Lo tienes ahí? Ese avión es perfecto. Está perfecto. Ese avión es hermosísimo. ¿Sí? Pero hay algo que le falta al avión. Ese avión así como está wow. Pero hay algo que le falta a ese avión. Y ese avión le hace falta el piloto. Y aquí es donde empezamos a hacer el análisis de qué pasaría con ese avión si le falta el piloto. Pues la respuesta más sencilla es que sencillamente el avión jamás va a despegar, ¿cierto? Claro que sí, el avión jamás despegaría si no tiene el piloto. Y lo curioso de esta historia es que en nuestra vida pasa lo mismo. Nosotros nunca despegamos de donde estamos porque no tenemos algo, y es ese piloto. Y ese piloto en aviación es esa persona que toma la decisión segundo a segundo del vuelo. Es esa persona que decide en qué momento tiene que despegar, en qué momento tiene que seguir un rumbo, en qué momento tiene que descender, y en qué momento tiene que ascender, en qué momento tiene que aterrizar. Ese piloto es el que decide cómo esa aeronave, ese avión va a estar en su vuelo. Ahora, si este piloto que estamos hablando no es entrenado correctamente, el avión más perfecto del mundo va a tener consecuencias lamentables. Porque si ese piloto está mal entrenado, lo que va a suceder es que el avión, por más perfecto que esté, con los mejores motores, con las mejores alas, brillante, oliendo a rico, lo mejor de lo mejor, sencillamente va a terminar ¿en qué? En un desastre completo. Y en nuestra vida, esto todo el tiempo lo estamos viviendo. Todo el tiempo nosotros estamos entrenando nuestro piloto de una manera inadecuada. ¿Y cómo lo sabemos? Sencillo, cada vez que tú decides posponer una meta, significa que tu piloto está tomando decisiones que no te van a ayudar a tu futuro,
a tu yo del futuro, a lo que quieres lograr, a lo que querías obtener. Porque si tú tienes una meta es porque quieres algo, ¿cierto? Pero si no tomas las decisiones adecuadas, significa que tu piloto está mal entrenado. Edwin, ¿cuál es ese piloto? Sencillo. Ese piloto es ese que tienes en tu mente, en tu cabeza, el que toma las decisiones, es ese que reacciona cuando tienes alguna emoción. Es cuando tú eliges cómo reaccionar en un momento de ira, donde te dejas llevar, significa que ese piloto que tienes en tu mente perdió automáticamente el control del mando, perdió el control de cabina, perdió el vuelo, te desestabilizó. Cuando un comandante, un piloto, se distrae en vuelo, lo que hace es que mete las aeronaves en lugares donde no deberían estar, donde meten los aviones donde no deberían estar, donde lo meten en tormentas, en turbulencias, en cosas que no deberían estar. Y muchas veces eso es lo que nos pasa en nuestra vida. Muchas veces nosotros estamos en una cantidad de situaciones externas en las cuales nunca debimos haber estado, no deberíamos de estar en ese momento, pero las personas, hasta tú mismo lo dices, oh, es que tomé una mala decisión. No, no tomaste ninguna mala decisión. Realmente es que no tomaste una decisión consciente, no tomaste una decisión con un piloto entrenado. Tomaste la decisión que tomaste, independientemente sea buena o mala, tomaste una decisión. Ah, Edwin, pero es que la decisión fue mala porque tuve consecuencias malas. Digamos que sí, pero realmente no es tan del todo cierto. ¿Por qué? Porque sencillamente si tomaste esa decisión es porque tu piloto estaba mal entrenado. ¿Sí? Como está mal entrenado, por eso es que dices que fue un error. Pero al final del día eran las herramientas que tu piloto tenía. Entonces aquí es donde empezamos a trabajar y decir, bueno, listo, entonces, ¿qué es lo que tengo que desarrollar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esto no me vuelva a suceder? Sencillo. Vamos a entrenar a ese piloto. Vamos a trabajar en ese piloto, ese que tienes ahí en tu mente, en tu cabeza, ese piloto lo vamos a entrenar. Porque al final del día, tu piloto es tu mente que decide. Pero hay algo aquí que quiero que lo tengamos claro, es que a pesar de que nosotros tenemos ese piloto que es el que toma las decisiones en ese momento, hay algo más profundo que yo quiero, voy a tocarlo en este podcast solamente como un abrebocas, porque esto tiene más profundidad que lo vamos a ver poco a poco a medida que vamos avanzando en los podcasts, pero es que el 90% de tu vida no la maneja ese piloto que tienes en este momento. El 90% de tu vida la maneja el piloto automático. Edwin, ¿y qué es el piloto automático entonces? Porque me estás hablando de un piloto y ahora me empezaste a hablar de un piloto automático. Sencillo. El piloto es el que toma las decisiones día a día, pero el piloto automático es el que toma las decisiones en el día, en la noche, en todo momento. Es el que ve las oportunidades que pasan en tu vida. Es lo que está sucediendo a tu alrededor. Te lo voy a decir así de sencillo para hacerme entender. ¿Te has dado cuenta que en ocasiones tú si manejas, vas manejando y de un momento a otro te vas en tu mente? Y de un momento a otro, cuando te das cuenta, ya llegaste al destino, pero no te diste absolutamente cuenta de nada de lo que pasó durante todo el camino. Eso significa que estabas en piloto automático. Y muchas veces nosotros en nuestra vida estamos en ese piloto automático. Yo no supe cómo venía de pronto mi compañera, yo no supe cómo me sentía en tal momento, yo no supe qué pasó durante X conversación o estaba en una reunión, estaba totalmente por fuera. Mi mente estaba, mi piloto estaba durmiendo y mi piloto automático estaba ahí yendo en modo avión. Estaba ahí, él iba. Y como no era nada que fuera importante para él,
para el piloto automático, sencillamente no lo tomo en cuenta. ¿Bien? Eso es el piloto automático, que más adelante vamos a enfocarnos un poquitico más en él. Pero hoy, en este podcast, lo que quiero decirte es que tenemos que empezar a entrenar a nuestro piloto. ¿Y por qué, Edwin, es necesario entrenar al piloto si me estás diciendo que el 90% de las decisiones las toma es el piloto automático? Sencillo. Porque el piloto es el que me hace la configuración del piloto automático. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si yo no entreno a mi piloto automático, nadie me lo entrena. Entonces mi piloto automático se empieza a actualizar de información basura, que es la que llega desde las diferentes partes, como son las noticias, la información que no te sirve, la que no te aporta, el chisme de la vecina, en fin, todo lo que no sirve para nada. Si yo quiero realmente empezar a volar alto en mi vida, si yo quiero realmente crecer, lograr lo que quiero, obtener mis metas, ¿qué tengo que cuidar? Tengo que cuidar el entrenamiento que le estoy dando a mi piloto. Es decir, ¿qué estoy metiendo a mi mente? ¿Cómo le estoy diciendo a mi piloto qué es lo que tiene que hacer? Y entonces me vas a decir, Edwin, ¿y entonces yo cómo hago para empezar a entrenar mi piloto? ¿Cómo yo sé si estoy entrenando a mi piloto? Esto es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es lo siguiente, y es, vamos a empezar a ser conscientes de lo que está pasando en el día. Vamos a validar cuáles son esas decisiones que hemos tomado durante el día y vamos a revisarlas para ver si estoy de acuerdo o no de que la decisión fue buena o pudo haber sido mejor. Si yo veo que la decisión fue buena, está bien. Y la acepto y estoy conforme, está bien. Significa que mi piloto está siendo entrenado, ha sido entrenado y está bien, está tomando decisiones correctas. Pero si veo que puede ser mucho mejor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a entrenar ese piloto. ¿Y cómo se va a entrenar ese piloto? Vamos a entrenarlo de diferentes maneras. Y una de las cosas en las cuales nos vamos a entrenar y poco a poco, a medida que vamos avanzando, voy a seguirte dando más tips con respecto al entrenamiento de ese piloto. Pero uno de los puntos es, ¿con qué información me estoy acostando en la noche? ¿Me estoy acostando triste, aburrido, achantado, acongojado? ¿Cómo me estoy acostando? ¿Qué sentimiento estoy llevando a mi sueño, a mi último segundo de sueño? Porque de eso depende el entrenamiento que tú le estés dando al piloto. Y de ahí en adelante, tú me vas a decir, Edwin, pero entonces, ¿cómo funciona para tomar las decisiones? Sencillo. Para que tú tomes unas decisiones correctas, tienes que empezar a entrenar ese piloto. Te lo acabo de decir que lo vamos a hacer en horas de la noche. ¿Y por qué en horas de la noche? Y con respecto a tu sentimiento. Porque indirectamente lo que te estoy diciendo es que vamos a entrenar al piloto automático. Te adelanté un poquito de los podcasts más futuros, pero la clave de todo esto está en cómo yo entreno a mi piloto automático. Para entrenar nuestro piloto del día a día, lo que tengo que hacer es validar de qué me estoy rodeando. Validar cómo yo cada mañana me levanto y qué es lo primero que empiezo a revisar. ¿Qué es lo primero que empiezo a hacer? Hey, empiezo a tomar, no sé, un vaso con agua para mi salud. Empiezo a meditar. Empiezo a hacer ejercicio para cuidar mi cuerpo. Empiezo a hacer visualización para lograr lo que quiero. Empiezo a leer. Empiezo a escuchar más podcasts como los que estamos escuchando en este momento. ¿Qué hago para entrenar mi piloto? Entonces, cada decisión que tú empiezas a tomar para decir, bueno, hoy voy a entrenar mi piloto en que aprenda, no sé, un lenguaje, un nuevo lenguaje, vamos a aprender inglés. Eso es entrenar a tu piloto. Vamos a tomar decisiones en manejo del tiempo. Eso es entrenar a tu piloto. Vamos a tomar entrenamientos o cursos específicos porque quiero mejorar en. Entonces, cuando tomas esos cursos y demás, en ese punto es donde tú estás haciendo tu entrenamiento. Y
de una vez en horas de la noche, como tú ya has hecho toda una cantidad de cosas positivas para entrenar tu piloto, ¿qué va a pasar? Que en la noche tu piloto va a empezar a hacer la configuración del piloto automático. ¿Sí ves? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener claridad de qué información le estoy entregando a mi piloto. Edwin, ¿cómo hago esto? Sencillamente vamos a hacerlo en un resumen. Nosotros entrenamos nuestro piloto de la siguiente manera: ¿con qué me rodeo? ¿Qué escucho? ¿A quién escucho? ¿Cómo lo escucho? ¿Qué calo en mi vida? ¿Qué llevo de información a mi vida? ¿Cómo eso lo estoy pensando todo el tiempo? ¿Qué música escucho? ¿En qué frecuencia estoy vibrando? ¿Qué palabras estoy escuchando? ¿Qué películas estoy viendo? ¿Qué videos estoy viendo? ¿Qué personas están a mi alrededor? ¿Bajo qué contexto estoy trabajando? Porque si todo eso lo único que te hace es hacerte sentir mal, debes cambiar ya. Lo que sea. Tu trabajo, tus amistades, tu pareja, tu relación, el entorno, a quien escucha, los libros que lee, la música, todo. Si eso no te aporta, elimínalo de tu vida. Es lo mejor que puedes hacer para empezar a entrenar tu piloto. Y por último, para ya finalizar este podcast, porque no quiero que sean podcasts tampoco tan largos, quiero que tengamos claridad que el piloto es el que decide hoy. Hoy es el piloto el que toma las decisiones. Pero el piloto automático es el que crea tu mañana, es el que crea tu futuro. Pero para lograr ese futuro que yo quiero, ese mañana que yo quiero, ¿qué tengo que hacer? Empezar a entrenar muy bien mi piloto. Eso es lo que tengo que empezar. Eso es lo primero. Empezar a entrenar mi piloto. Porque si yo no lo hago, sencillamente lo que voy a tener en mi futuro es ser el prisionero de lo que mi piloto automático quiera hacer. Y por eso es tan importante el entrenamiento de ese piloto, es decir, de tu mentalidad, de una mentalidad invicta, un piloto invicto, eso que tienes en tu cabeza. Evaluemos hoy qué estamos metiendo a nuestra mente, a nuestro piloto. ¿Cómo estoy entrenando ese piloto? Mentalidad invicta.